Hola, buenas. Ya, un ratito, por favor, para poder proyectar. Muchas gracias. Ya, buenas noches con todos, estimados participantes, estimados colegas, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta última sesión de la gestión del mantenimiento y confiabilidad en sistemas de gas y petróleo. Es para mí un honor compartir este espacio con ustedes. Valoro mucho sus aportes y agradezco sus comentarios. Entonces vamos a ver la sesión 5 ya de la final de este módulo o de esta diploma de gestión de mantenimiento en gestión en sistemas de gas y petróleo. Vamos a ver en la sesión 5 lo que es la optimización del mantenimiento y tendencias en la industria. Aquí vamos a presentar la última sesión, el día de hoy, 22 de abril. Aquí vamos a abordar los temas de la mejora continua en el mantenimiento, las estrategias de optimización operativa, la introducción al mantenimiento 4.0, el monitoreo de condición conceptual, digitalización en mantenimiento, este tema de digitalización que se tiene ahora en día con la IA, la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? A través de las redes neuronales, ¿no? Que pueda de alguna manera tener un control en el mantenimiento a través de un software, ¿no? Que pueda tener un resultado a través de un dashboard en donde te indique la predictibilidad del equipo o digamos, del ciclo de vida del activo, ¿no? Las buenas prácticas en empresas del sector energético, también como la última fase de la optimización del mantenimiento y tendencias en la industria, ¿no? Aquí tenemos, para empezar, lo que es la mejora continua, que va a estar muy enfocado al mantenimiento moderno que busca maximizar la confiabilidad al menor costo total. Aquí se apoya en datos, la tecnología y la cultura organizacional, ¿no? ¿Cuál es la mejora continua? El ciclo de Deming, en donde esboza o enfoca lo que es el plan, donde define los objetivos, donde reduce este indicador del tiempo medio de reparación, y el DO, que es ejecutar las mejoras, el chequeo y medir los resultados, y actuar, que es estandarizar o ajustar, ¿no? Alta frecuencia en fallas, como en bomba, análisis, mejora de lubricación y reducción de fallas, ¿no? Entonces aquí en la mejora continua podemos tener aplicaciones de ajuste de frecuencias, la eliminación de fallas repetitivas y la optimización de recursos y por supuesto la reducción de costos, ¿no? Todo tenemos que hacer un ciclo de Deming en donde tenemos que planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Este ciclo de Deming es un mejoramiento continuo, ¿no? Para el tema del mantenimiento, porque nos va a optimizar el tema del recurso, no solo humano, sino también el recurso de equipamiento, de materiales,
¿no? Porque ello nos trae como resultado un impacto positivo en la reducción de los costos, ¿no? Y también nos ayuda pues a eliminar algunas fallas que por registros tenemos repetitivas. Esto es el ciclo de Deming, la mejora continua, en donde planear es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo a los requisitos del cliente, ¿no? Este ciclo es muy importante para el tema del- de los sectores, ¿no? El sector industrial, el sector energético, el sector petróleo y gas. Nosotros hacemos o implementamos los procesos, verificamos, ver o qué verificamos, el seguimiento de la medición de los procesos respecto a políticas, objetivos, requisitos, y actuamos para tomar acciones y mejorar continuamente el desempeño, ¿no? Este ciclo de naming es muy visto en todas las organizaciones, sobre todo en el tema del sistema de calidad, porque nos va a dar o nos va a garantizar una mejora para el bien y optimización de los tiempos, de los recursos, y va a minimizar el tema de los costos, ¿no? El planear cuáles son, nos hacemos las preguntas, cuáles son los objetivos, qué recursos va a necesitar. Por ejemplo, en un mantenimiento que se va a realizar a una estación de servicio de petróleo y gas, ¿no? Una estación de servicio de diésel, nos hacemos las preguntas, ¿cuáles serán nuestros objetivos, pues, del mantenimiento, ¿no? Si vamos a tener un mantenimiento abocado al preventivo o al predictivo, tenemos que, de alguna manera, enfocarnos directamente al dispensador, al equipo, a los tanques, ¿no? Ver cuál serán los objetivos, digamos, de un dispensador, hacer las pruebas, ¿no? De arranque y parada, para ver el tema también del surtidor, si este funciona, ¿no? Verificar los puestas a tierra del equipo surtidor, de los tableros eléctricos, verificar también el tema de hacer una inspección con respecto al si tiene las condiciones apropiadas de acuerdo a la norma, ¿no? Si hay mangueras antiexplosivas, si hay sellos antiexplosivos, si las tuberías no presentan algún problema. Visualmente, ahora, internamente, cuando estas tuberías, nosotros tenemos que hacer, digamos, las pruebas de hermeticidad a las tuberías, al tanque también realizar las pruebas de hermeticidad. Estos son los objetivos, uno se tiene que preguntar para poder planificar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder tener como objetivo? ¿Qué objetivo? ¿Qué nos conduce el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo? ¿Qué nos conduce? Nos conduce a garantizar la confiabilidad del equipo, a la disponibilidad digamos, de la continuidad del servicio, de disponer a los dispensadores que trabajen pues las 24 horas y que tengan pues digamos, surtir el combustible, ¿no? ¿Qué recursos se necesitan? No tenemos que hacer la pregunta para estos mantenimientos, ¿no? ¿Qué recursos? ¿Qué el recurso humano? El recurso material. También tenemos que verificar digamos, el recurso financiero, ¿no? Y en base a ello, pues, para hacer una prueba de hermeticidad, nos hacemos la pregunta, ¿qué recursos vamos a necesitar, no? ¿Cuántas personas vamos a necesitar para poder, de alguna manera, hacer esta prueba, ¿no? Y también tendríamos que ver qué equipamiento vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que utilizar un manómetro para medir la presión, tenemos que utilizar tuberías para poder hacer las conexiones, tenemos que utilizar de repente algún sistema de agua, un sistema, eh, digamos, de verificación a través de una mezcla en donde pueda surtir a la tubería y puedas verificar si tiene alguna bolladura, algún tema de picadura, y también verificar si se le puede hacer unos cambios también de válvulas o se le puede hacer un pintado. También se le puede cambiar algunos tramos de la tubería, igual también con el tanque, verificar si está en perfectas condiciones, hacer su prueba de hermeticidad.
y todo ello, ¿no? Entonces, igual sucede con el dispensador, digamos, digamos, con la parte que alimenta digamos, el dispensador, que podría ser los cables libres de halógeno, ¿no? El tablero, hay que hacer el mantenimiento preventivo, la limpieza, el arranque de digamos, las pruebas digamos, de continuidad a los cables, las pruebas de continuidad a los circuitos internos del tablero, verificar los niveles de potencia, niveles de tensión, niveles de corriente, todo ello, ¿no? Y para ello, ¿qué recursos necesitamos? Necesitamos, pues, tener sistemas de medición, de repente manómetros, necesitamos tener pinza perimétrica, tenemos que tener megómetros, tenemos que tener, digamos, tuberías, tenemos que tener personal para poder realizar eso, tenemos que tener un procedimiento, todo ello, nos tenemos que hacer las preguntas para planificar, ¿no? ¿Cómo se mantendrán y se asegurarán esos recursos, ¿no? ¿Cómo se pronosticará qué peligros, obstáculos pueden encontrarse a lo largo del proceso? Entonces, toda esa planificación tenemos que ver también el tema de los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos se tiene que ver de repente a los equipos críticos, ¿no? Que son lo más importantes y que de alguna manera tienen que garantizar en el tiempo la continuidad del servicio y qué peligros se pueden presentar, qué obstáculos, ¿no? A lo largo de todo ese proceso. ¿Qué hacemos? Simplemente solo hazlo, aterrizar el plan, decidir cómo conseguir los paquetes de tareas desde el inicio, ganar el momento. Nosotros tenemos que hacer todo digamos, el plan, tenemos que tener un plan de trabajo, tenemos que tener un cronograma, ¿no? Tenemos que tener una orden de trabajo o una orden de mantenimiento, tenemos que tener un procedimiento para realizar esa tarea que involucre pues, y tener los permisos adecuados para poder realizar esos trabajos, ¿no? Y también tenemos que tener el equipamiento, el equipo, si vamos a hacer pues mantenimiento de repente a las tuberías, hay que verificar también digamos, el control del gas, también tenemos que tener un equipo para controlar el gas, ¿no? Y el tema del metano y todo ello, porque así nos vamos a garantizar no solamente la tarea, sino también la seguridad y el equipamiento, ¿no? También tenemos que revisarnos nosotros mismos si cumplimos con los requisitos de seguridad respecto al plan que se está realizando, ¿no? Verificar qué dicen los indicadores, si hay que de alguna manera ver los tiempos medios de reparación, los tiempos medios entre fallas, la disponibilidad. Si vamos a colocar de repente un dispensador que, que no ha cumplido más que, digamos, en el mes ha cumplido el 75% de disponibilidad, entonces tenemos que evaluar por qué es que no se cumplió, ¿no? El otro 35%, entonces, o digamos, eh, el otro 25%, porque no se cumplió. Entonces tenemos que evaluarnos y verificar por qué esa disponibilidad. Entonces vamos al equipo que ha fallado y verificamos el tiempo medio de reparación, hay que verificar el tiempo medio de reparación, el tiempo medio entre fallas, cuánto tiempo ha durado la falla de estos equipos, debido a qué se ha debido a la falla, ¿no? Sacar los tiempos, ¿no? Porque hay tiempos que porque se puede haber parado el equipo por mantenimiento, por reparación o por falla. Entonces hay que verificar esos tipos de indicadores del equipo, ¿no? Y ver su disponibilidad total, ¿no? En el mes o en el año, o cada 6 meses para verificar que estos se cumplan digamos, con la disponibilidad y que se reduzcan, ¿no? Que se reduzca esos tiempos digamos, de reparación, esos tiempos de tiempo medio entre falla, esos tiempos de falla, y pueda tener una disponibilidad al 100% del equipo. ¿Cuáles son los comentarios sobre el proceso entre el personal? ¿Cómo han sido recibidos los avances? Si estamos listos para las siguientes acciones, todo eso tenemos que hacernos las preguntas para poder verificar la continuidad del mantenimiento, tenemos una mejora continua, actuar
cuáles son los impedimentos de corto y largo plazo para el éxito del proceso. Tenemos que hacernos las preguntas si hay impedimentos que nos obligan de repente a tener que contratar a algún proveedor externo, de repente para que nos ayude en el expertise, ¿no? Porque hay impedimento de repente por falta de conocimiento, no podemos realizar un correctivo, un preventivo, ¿no? O una prueba que necesariamente se pueda tener con el personal interno, se puede realizar con un personal externo. Tenemos que ver cuáles son los impedimentos, si hay equipamientos que no están disponibles, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Y también tenemos que verificar si tenemos el presupuesto, ¿no? Tenemos que ver todo, todo tenemos que hacernos las preguntas para poder actuar, si tenemos el presupuesto, para poder contratar a una persona externa o un proveedor externo, si tenemos algún impedimento con equipamiento, con un sistema de pruebas, ¿no? Todo tenemos que evaluar para garantizar el éxito del proceso que se va a realizar, qué acciones futuras para el éxito se necesitan llevarse adelante y cuándo, ¿no? Entonces, la mejora continua en el mantenimiento siempre va a seleccionar el sistema o equipo crítico y define qué equipo o sistemas analizará, ¿no? Por criticidad, por frecuencia, por fallas, ¿no? O por costos. El ejemplo, el sistema de freno de camión, compresor, motor principal. También hay que verificar que definan las funciones del equipo, qué se espera que haga el equipo en condiciones normales, ¿no? Incluye funciones primarias y secundarias, la seguridad y ambientales. Por ejemplo, el compresor debe mantener 120 en PSI en operaciones continuas, identifica las fallas funcionales, de qué manera puede dejar cumplir su función, determinar las causas de la falla, qué provoca cada falla funcional. Puede usar inspecciones historiales, conocimiento del personal, ejemplos de gaste de sello, fuga de mangueras, sensores dañados. Todos tenemos que, de alguna manera, hacernos las preguntas para poder, si se quiere, identificar cuál ha sido la falla funcional, qué es lo que provoca la falla funcional. Entonces hay que hacer una inspección y de alguna manera investigativa, que sea holística, que tenga visión holística, que vaya más allá para ver el historial. Tenemos que evaluar de repente un motor dentro de una planta, ¿no? Y este motor tenemos que verificar sus fallas que han tenido o las inspecciones que ha tenido rutinarias y las fallas que ha tenido anteriormente para ver o para determinar qué tipo de causas han tenido, ¿no? O cuáles las fallas más relevantes, ¿no? El personal que va a realizar esa inspección, esa evaluación, digamos, de ese motor, tiene que tener conocimiento, tiene que tener expertise, ¿no? Para poder realizar, ¿no? Y poder identificar si ha sido problema de repente de sellos, si ha habido problemas de eje, si ha habido problemas de calentamiento, si está en problema del rotor o si es problema del estator, ¿no? Tenemos que hacernos esas preguntas para poder evaluar la causa y la falla, ¿no? De un motor eléctrico, ¿no? O si hay que evaluar también la fuga de una manguera antiexplosiva, ¿no? Esta manguera, ¿por qué tiene su fuga? Digamos, que llegue, estas que conectan digamos, a los dispensadores, y también conecten o salgan de las bombas y conecten a los dispensadores. De repente hay que evaluar por qué ha tenido fugas en la manguera, de repente no cumple digamos, con la inspección de calidad, son equipamientos que han cumplido su tiempo de vida útil o de repente no están cumpliendo con la norma, ¿no? ¿No? Y también verificar en el dispensador, por ejemplo, si hay sensores dañados, de repente hay que ver si dentro, digamos, digamos, del circuito digamos, hay problemas con el circuito de telecomunicación o de mandos, ¿no? O sensores que puedan tener para, de alguna manera, verificar en tiempo real si el dispensador está, de alguna manera, cumpliendo con su operación. Entonces, todo ello tenemos que evaluar directamente en campo al equipo, ¿no? Y determinar la causa de la falla.
evalúa las consecuencias de cada falla, clasifica las consecuencias de efecto en seguridad o medio ambiente, ¿no? Parada de operación o pérdida de función, la pérdida económica o de calidad, las consecuencias significativas. Hay que tener una mejora continua también en implemento y mejora continua, ejecutar el planeamiento propuesto, medir los resultados de confiabilidad, de costos y disponibilidad, ¿no? Tenemos que tener pues una confiabilidad al 100%, los costos tienen que reducirse y de la disponibilidad también. Tiene que tener una disponibilidad continua el equipamiento, el ajuste con los bases de nuevos datos o fallas imprevistas, determinación del periodo de monitoreo, la frecuencia. En este caso, se puede utilizar, por ejemplo, reglas empíricas basadas en recomendaciones del fabricante o buenas prácticas de la industria, el análisis estadístico como la distribución de Weibull para predecir la confiabilidad a tiempo medio entre fallas, ¿no? Y todo esto son análisis estadísticos más profundos que se pueden hacer el tipo de mantenimiento, digamos, centrado en confiabilidad. Estos métodos de ciclo de fallas, si tardó, cuántos meses ha tardado, eh, en cuánto tiempo se detectó la falla total, cómo se establece la frecuencia de medición del intervalo y todo ello, ¿no? Entonces, tenemos que verificar si se quiere y desarrollar la detención de la falla y medir la frecuencia, ¿no? De medición de estos intervalos, ¿no? Aquí hay un ejemplo, pues si una vibración anómala detectada tarda 6 meses en causar una falla, realiza mediciones al menos de cada 2 a 3 meses, ¿no? Hay que, hay que, si es anómala y detectada tarda, si una vibración anómala detectada tarda 6 meses en causar una falla, realiza mediciones al menos cada 2 o 3 meses, hay que hacer mediciones, entonces, para poder, porque si se tiene una vibración anómala, pues, que detectada tarda 6 meses, ¿no? Entonces hay que tener mediciones cada cierto tiempo para poder evaluar esa vibración, ¿no? Las estrategias de optimización operativa, en este caso, lo que es maximizar la disponibilidad y eficiencia de los activos, las estrategias claves, por ejemplo, el mantenimiento predictivo basado en condición real del equipo, el mantenimiento basado en riesgo, que es la inspección basada en riesgos, ¿no? Y la priorización según el impacto y la probabilidad, el tema del backlog. Bueno, hay que hacer siempre una estrategia de optimización operativa, en este caso el mantenimiento predictivo, ¿no? En la industria 4.0 facilita la implementación de estrategias de mantenimiento, ¿no? Predictivo aprovechando los algoritmos de inteligencia artificial. Esto es muy importante porque ahora ya se está dando el tema de las estrategias con el mantenimiento predictivo o con inteligencia artificial, ¿no? Con industria 4.0. Aquí analiza datos históricos. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Analiza todo lo que es el Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Son datos históricos, son el historial que tiene el equipo de alguna manera aprovecha estos algoritmos de inteligencia para analizar los datos históricos y en tiempo real sobre el rendimiento de estos equipos, ¿no? Y lo hace todo en tiempo real. Los parámetros operativos, las actividades de mantenimiento. Al predecir cuándo es probable que fallen los componentes de equipo, los sistemas de inteligencia artificial impulsados por la industria 4.0 permiten a las organizaciones programar tareas de mantenimiento de forma proactiva, optimiza la asignación de recursos y minimiza el tiempo de inactividad, mejorando en la última instancia la confiabilidad de los activos y la eficiencia operativa. Con esto es muy importante la inteligencia artificial ahora que se ha metido en varios sectores, ¿no? Y cómo lo evalúa? Tenemos que colocar sensores, por ejemplo, en transformadores, si quieres colocar sensores en dispensadores, quieres colocar sensores de alguna manera en las barras de energía, quieres colocar sensores en los tableros, en motores, ¿no? Y estos sensores, tú puedes analizar digamos, el rendimiento operativo, ¿no? También puedes evaluar en qué momento va a predecir, va a fallar el equipo y cuándo le puedes dar un mantenimiento, digamos, predictivo, preventivo, ¿no?
en base a un resultado, ¿no? Porque esto, de alguna manera, a través de la data histórica, de toda la data preventiva o predictiva que se ha tenido, utiliza pues la inteligencia artificial unos algoritmos que a través del machine learning, el aprendizaje no avanzado, automático, y con las redes neuronales procede a dar un resultado como un dashboard, ¿no? Un dashboard donde te mide el impacto y la probabilidad, digamos, del equipo, el evento, por decir, eh, te clasifica en lo que es baja, media y alta, ¿no? Entonces, te puede evaluar si es que se puede realizar un mantenimiento, si es, digamos, el activo fijo de repente es bajo, entonces te puede realizar un mantenimiento preventivo, una inspección, ¿no? Y si es alto, tiene que corregirse inmediatamente, ¿no? De repente realizar una ventana, y eso es lo que te puede dar los tiempos, te puede evaluar el equipo y de alguna manera garantizar pues la confiabilidad y disponibilidad en el tiempo, ¿no? Que es lo que se requiere. Por ejemplo, análisis de vibraciones en motores, la termografía, digamos, los análisis de gases, perdón, o análisis cromatográficos de transformadores, el monitoreo de rodamientos y equipos rotativos, todo lo que es equipos rotativos, motores, todo lo que es fajas transportadoras, rodamientos, todo ello lo puede tener, pues se puede colocar sensores y pueden evaluarlo en tiempo real, ¿no? A través de un software y puede garantizar, pues, que el equipo, de alguna manera, pueda tener sus parametrizaciones. También puede evaluar si es un tablero, si es un transformador, también puede evaluar sus indicadores, ¿no? O digamos sus parámetros eléctricos, como fue tensión, corriente, potencia, puede evaluar también en un rodamiento de alguna manera un motor las revoluciones por minuto, también puede verificarse la frecuencia, la potencia, las corrientes, en la parte eléctrica y en la parte de los rodamientos también ve los equipos rotativos cómo están evaluando, si tienen la velocidad adecuada, ¿no? Para poder tener un variador, porque a veces no se le coloca variadores a los motores y los motores pues trabajan a una cierta velocidad y no están parametrizados. Entonces, con la inteligencia artificial nosotros podemos mejorar eso y poder emitir, pues, digamos, un tema de alerta para poder decir que este motor requiere un variador, ¿no? Para que pueda, de alguna manera, tener su control de velocidad, ¿no? En revoluciones por minuto y también puedas, de alguna manera, garantizar que la frecuencia esté estable, los niveles de tensión también esté estable y ante cualquier problema con la red, ¿no? Y esto es mucho garantiza, digamos, la efectividad del equipo, ¿no? El mantenimiento prescriptivo, evolución del predictivo, la inteligencia artificial recomienda la mejor acción, el mejor momento, el impacto esperado, ¿no? El sistema recomienda intervenir un activo crítico en una ventana óptima, ¿no? Si nosotros verificamos a través de la inteligencia artificial que en un momento hay un impacto esperado, entonces recomienda hacer acción, como dije, porque hay un impacto entre una probabilidad versus el impacto en un cuadro que te analiza, digamos, un registro digamos, si es bajo, medio o alto, si es alto y una recomendación que tú tienes que hacer un correctivo, un impacto esperado, tienes que realizar una ventana, porque en cualquier momento este activo que es crítico para tu operación, que de alguna manera te va a garantizar la continuidad de los procesos y la continuidad también de alguna manera digamos, del equipo para poder seguir con las ventas o seguir con el proceso que está realizando digamos, la maquinaria, tú tienes que realizar una ventana óptima para minimizar los riesgos y los costos, porque el momento que falle, sí, los riesgos se van a aumentar, los costos van a aumentar, y el recurso humano va a aumentar, el recurso del material va a aumentar, y por ende aumentan los costos. Y las ventas que te hace parar el proceso y te para más procesos, porque un proceso, digamos, digamos, en una planta, ¿no?
digamos, de refinería, donde tú estás evaluando el proceso, digamos, de traslado, ¿no? El equipamiento de las tuberías, ¿no? Se falla un proceso, se para el dispensador, ¿no? Entonces ya no vas a tener ventas, no vas a poder vender, digamos, combustible. Entonces, y ese problema, de alguna manera, tú puedes evaluarlo si el dispensador en un momento está crítico, es un activo crítico, es un activo que te puede parar el proceso. Entonces necesitas tener una ventana óptima en donde tú verifiques cuáles son tus tiempos de menor venta. En los tiempos de menor venta tú puedes realizar tu mantenimiento. Ahí es donde debes utilizar la ventana para poder garantizar un mantenimiento rápido que te garantice a ti menores costos, porque vas a hacer un mantenimiento ya programado para corregir de repente a este dispensador, hay un problema con la manguera, un problema con, digamos, con los amortiguadores, un problema con la parte de, digamos, con la parte de medición, de telemedición, eh, o una parte de, digamos, de data, hay un problema con la data, o un problema eléctrico, entonces tenemos tiempo para poder hacer una ventana y garantizar que esto continúe, ¿no? Y la ventana puede ser en menor tiempo y con menor personal, ¿no? Y porque si una vez que ocasione un problema este dispensador, se puede romper un amortiguador, digamos, un tema de tubería, un sello antiexplosivo, una manguera, entonces podría ocasionar la paralización total y por ende, de repente te va a generar más recursos. Entonces, esto es lo que te puede dar la optimización operativa, esto es lo que te da la inteligencia artificial, porque te va a prevenir en el tiempo cuando puedes tú de alguna manera corregir eso antes de. Y la industria 4.0 es la cuarta revolución, ¿no? Que ha sido fuerza impulsadora detrás de la adopción y el avance en la inteligencia artificial, en las iniciativas de la mejora de la confiabilidad. Representa un cambio de paradigma caracterizado por la convergencia de las tecnologías digitales, ¿no? Conocimientos basados en datos y sistemas interconectados, lo que conduce a una mayor automatización, eficiencia productiva en todas las industrias, ¿no? La toma de decisiones basada en datos, ¿no? En este tema, los algoritmos, por ejemplo, inteligencia artificial, pueden analizar estos datos para identificar patrones, y eso es lo que hacen, ¿no? Eso es lo que hace la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo. Entonces, tenemos que generar grandes cantidades de datos, ¿no? ¿A través de qué? De los sensores. ¿En dónde? En las máquinas, en los sistemas interconectados, en todo lo que son equipos, equipamiento, ¿no? Lo que proporciona ricas fuentes de información para los esfuerzos de mejora de la confiabilidad. O sea, que el equipo sea confiable en el tiempo, que el activo tenga confiabilidad en todo su ciclo, en toda su fase del ciclo de vida del activo. Entonces, a través de los algoritmos, la inteligencia artificial puede analizar estos datos, ¿no? Analizan estos historiales que tiene como preventivo, que tiene como falla, que tiene como predictivo, en un background de 3, 4, 5 años, y estos datos al identificar patrones, tendencias, porque hay tendencias, hay fallas, hay anomalías que ha habido por posibles fallas en los equipos, lo que permite intervención en mantenimiento proactivo, ya porque sacas a través de estos patrones, a través del Machine Learning, sacas un resultado al final que te va a garantizar pues un dashboard en donde te dice, o un software donde te dice que la posible falla está por venir, que está a predecir este equipo. Entonces tú tienes que actuar de manera proactiva, ¿no? Para que el proceso no toma, estos procesos no se paralicen y la decisión es basada en esta operación de los datos, solamente con los datos. Entonces la inteligencia artificial se ha convertido en una tecnología transformadora en el mantenimiento predictivo, porque ha revolucionado todo el mantenimiento de los equipos, la gestión de la confiabilidad. El mantenimiento predictivo va a tener como objetivo, ¿qué cosa? Anticipar las fallas, pero lo va a hacer de una manera más trascendental. ¿Con qué cosa? Con los datos históricos, en los que ocurren
con los análisis de datos históricos en tiempo real, lo que permite que las intervenciones proactivas para minimizar el tiempo de inactividad, porque, porque vamos a tener tiempo de inactividad en el equipo. Acuérdense de la curva de la bañera. El equipo comienza nuevo, entonces por lo pronto va a estar en la península de la curva, de la bañera. Y esta curva quiere decir que como tiene un comienzo, por ser una innovación nueva, no va a tener fallas en los primeros años. Las fallas van a continuar en el momento en que la curva va a descender. Cuando empiece a descender, entonces, y empieza a subir ya para dar su último suspiro, por decirlo así, ¿no? El tiempo de vida útil de este equipo, se va a producir el tiempo de inactividad. Entonces, para poder minimizar estos tiempos, ¿no? O este rendimiento, este activo, se utiliza pues los datos históricos. Y así reducimos los costos de mantenimiento, porque nos va a predecir a través de la inteligencia artificial que el equipamiento en cualquier momento va a fallar, que el equipamiento requiere dar su mantenimiento, que el equipamiento requiere de alguna manera tener algunos datos o parámetros que se deben fijar o se deben ajustar. Eso también te lo da la inteligencia artificial. Entonces, la detección de anomalías con los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar los datos de los sensores, los parámetros operativos, las métricas del rendimiento para detectar patrones anormales o desviaciones de las condiciones normales de funcionamiento. Es decir, que al identificar anomalías indicativas de posibles fallas o degradación del equipo, porque el equipo se degrada con el tiempo, ¿no? La inteligencia artificial permite sistemas de alerta temprana, te dan una alerta, obviamente, que activan acciones de mantenimiento antes de que los problemas se identifiquen. Entonces te da una alerta temprana y te detecta pues patrones anormales, hay desviaciones, hay condiciones de funcionamiento operativos anormales del equipo. Entonces, va a haber una posible falla, una degradación del equipo, actuemos, porque eso es lo que te dice la inteligencia a través del software. Ya te lo ha pre, pre, prevenido, ¿no? Y a través de los datos que tú le has entregado, ¿no? A través de los sensores, porque también hay sensores donde tiene datos también de fallas de equipos que tiene. Y estos problemas, pues, se identifican minimizando el tiempo de inactividad y optimizando la confiabilidad de los activos. La predicción de la falla, las técnicas del modelado predictivo, impulsado por la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el machine learning, el deep learning, ¿no? Aprovechan datos históricos sobre la falla de los equipos, actividades de mantenimiento, factores ambientales para pronosticar las probabilidades de fallas futuras y la vida útil del restante. Es lo que nosotros queremos verificar, predecir esa falla. Y la inteligencia artificial, con estos datos históricos, a través de esta sensorización que se coloque en estos equipos, ¿no? Y que tiene que tener, obviamente, el IoT o la conexión o el Internet de las cosas para poder tener una conexión en tiempo real, ¿no? Que te va a llevar, digamos, cómo estos datos, de alguna manera, a través de los patrones, ¿no? O a través de los algoritmos, ¿no? Puedan de alguna forma sacar un resultado. Y esta es una predicción, ¿no? Con solamente que tú ingreses datos históricos sobre la falla de los equipos. Si tú ingresas la falla de los equipos de un transformador, si colocas las actividades de mantenimiento que se hicieron en ese transformador, preventivo, predictivo y correctivo, si colocas los factores ambientales en cuanto debe trabajar ese transformador y los factores eléctricos o los parámetros eléctricos, te va a pronosticar una probabilidad de una falla futura, ¿no? Porque también vas a colocar ahí el tiempo de vida o digamos, cuántos años tiene ese transformador, ¿no? Entonces, y todo eso hace que estos algoritmos de IA pueden predecir cuándo es probable que falle el equipo, ¿no? Y así permitir una planificación proactiva de mantenimiento y asignación de recursos. Esto se está dando ya, esto se está dando
en las plantas mineras, se está dando en las plantas industriales. Obviamente que es que para optimizar, que para poder predecir una falla y comprarse un tipo de software de estos equipos, y sensorización, porque tú tienes que sensorizar, tienes que utilizar las conexiones del IoT, tienes que tener la integración con todo tu software. Demanda un monto, digamos, no tan muy, digamos, barato, que digamos, no es un monto grande, pero te garantiza pues que el equipo lo tengas, si se quiere, teniendo una continuidad operativa bajo un monitoreo continuo, ¿no? Un monitoreo continuo. Y esto lo utilizan pues las mineras, lo utilizan algunas plantas industriales, eh, ya están utilizando algunas distribuidoras eléctricas, unas generadoras eléctricas, lo utilizan algunas transmisoras eléctricas, lo utilizan también en el sector hidrocarburo, las refinerías. Estoy casi convencido que de alguna manera lo está utilizando en unos procesos, porque no todos, son varios procesos, digamos, las refinerías, ¿no? Y también las cementeras. Entonces, y esto te va a garantizar pues una optimización operativa, el análisis de causa raíz, la inteligencia artificial, ¿no? También facilita el análisis de causa raíz al correlacionar los eventos de la falla con los factores subyacentes, como las condiciones de funcionamiento, las actividades de mantenimiento, las tensiones ambientales, ¿no? Al analizar los datos históricos de falla y explorar las relaciones causales entre diferentes variables, la inteligencia artificial ayuda a identificar las causas raíces de la falla de los equipos, lo que permite acciones correctivas específicas para evitar que esto se repita, ¿no? Entonces, nosotros a través de la espina de pescado podemos verificar cuáles son las causas, ¿no? Y verificar cuáles son, cuáles son las causas, ¿no? Que podamos tener, digamos, dentro de un proceso, de un equipo, ¿no? Evaluándolo, la causa raíz, ¿no? Y lo que permite tomar acciones correctivas, identificar el problema, porque hay varias causas que se pueden tener y al final identificamos un problema. Este es el problema, ¿no? De aquí es lo que de alguna manera está afectando que, digamos, el transformador tenga de repente fuga de aceite, que, digamos, la electrobomba no pueda arrancar, tenga un problema, o digamos, o el dispensador tampoco de alguna manera presente un tema con el surtidor o un tema con la data, ¿no? Entonces, todo ello, nosotros podemos hacer este tipo de espina de pescado y así evaluar cuál es el efecto el efecto falla, ¿no? El problema para poder ver la acción al final correctiva. La optimización de las estrategias de mantenimiento, por ejemplo, los algoritmos de optimización impulsados por la inteligencia artificial, que van a optimizar los programas de mantenimiento, los niveles de inventario, de piezas de repuesto, la asignación de los recursos en función del análisis predictivo, el análisis de costo-beneficio, que también tenemos que evaluar en el tema de los programas de mantenimiento, ¿no? Porque los niveles de inventario y las piezas de repuesto, la asignación de recursos y la función de análisis predictivo, análisis de costo-beneficio, nosotros tenemos que ver a dónde vamos a enfocarnos los mantenimientos, porque hay equipamientos que no se requiere hacer un mantenimiento profundo, de repente solamente es limpieza. Y tenemos que ver mucho el tema del costo-beneficio. ¿A dónde vamos a tener que realizar o ejecutar los mantenimientos que van a servir para los equipos críticos, ¿no? En cuenta los factores como la criticidad de los equipos, la consecuencia de la falla, la limitación de los recursos. La IA permite a la organización priorizar las tareas de mantenimiento y asignar los recursos de forma eficiente. Claro, nosotros hacemos mantenimiento a todos los equipos, pero hacemos un análisis de costo-beneficio y va a impactar mucho, no va a tener un impacto negativo en el costo. Nosotros tenemos que evaluar cuáles son las consecuencias de la falla que ha tenido y priorizar ahí, o cuáles son los equipos críticos que requieren y priorizar ahí las tareas de mantenimiento, para así asignar de forma
de forma, de alguna manera, planeada los recursos, no tanto humanos como los recursos de material. Y así maximiza los tiempos, porque no te vas a pasar la vida haciendo mantenimientos a todos los equipos. Nosotros tenemos que dar evaluación. Para eso hay una evaluación temprana de los equipos. Para eso también podemos evaluar el ciclo de vida del activo, también la curva de la bañera, verificarlo, digamos, el historial, el background, ¿no? Tener una evaluación continua de estos equipos para así minimizar los costos de mantenimiento, porque no a todo se le va a dar. Si tenemos que ver, y la inteligencia artificial te ayuda también a hacer esto, porque tú ingresas toda la información de varios equipamientos, digamos, como tienen la sensorización de varios equipamientos, de varios equipos, entonces te va a permitir verificar a cuál tú le puedes hacer un mantenimiento más profundo, ¿no? Y el otro te puedes hacer un mantenimiento preventivo que pueda consistir solamente en una medición o una limpieza, nada más. Entonces, no vas a hacer más que, no vas a hacer otros como un cambio de piezas o llegar a un análisis más profundo como análisis de gases o análisis de aceite. Entonces, todo ello ahorra costos también, ¿no? El monitoreo y diagnóstico en tiempo real, los sistemas de monitoreo de condición impulsados por la inteligencia artificial van a monitorear continuamente el estado del equipo en tiempo real, aprovechando los datos de los sensores, los dispositivos del Internet de las cosas y el análisis predictivo para detectar anomalías y desviación de las condiciones normales del funcionamiento. Esto es muy importante. ¿Cómo hago mi monitoreo continuo del diagnóstico en tiempo real? El equipo, tenemos que aprovechar estos tres factores, muy factores, los datos de los sensores, los dispositivos del Internet de las cosas, o sea, tiene que haber conexión y tiene que haber los análisis del predictivo, de todo, de todas las mediciones que se han realizado, y también para detectar las anomalías, las desviaciones de estas condiciones normales de funcionamiento, y así al integrar la capacidad del monitoreo en tiempo real con modelos de mantenimiento predictivo. La inteligencia artificial permite el diagnóstico proactivo y la resolución de problemas, lo que facilita la intervención oportuna y las acciones del mantenimiento preventivo. Las recomendaciones de mantenimiento prescriptivo, los algoritmos de inteligencia artificial pueden generar recomendaciones también de mantenimiento prescriptivo, basadas en análisis predictivos, datos históricos de rendimiento. Al analizar la eficiencia de las intervenciones del mantenimiento anteriores y su impacto en la confiabilidad de los equipos, la inteligencia artificial ayuda también a optimizar las estrategias de mantenimiento, ¿no? Y perfeccionar los procesos. Eso es muy importante. El aprendizaje y la mejora continua a través de la inteligencia artificial también es parte de la estrategia, ¿no? Donde esto fomenta una cultura de aprendizaje, una mejora continua, monitorea los resultados de las acciones de mantenimiento, analiza el impacto del rendimiento del equipo y permite a organizaciones refinar modelos predictivos, optimizar las estrategias de mantenimiento y adaptarse a la evolución de las condiciones operativas. La introducción al mantenimiento 4.0, ya en este tiempo mucho, mucho está avanzando la tecnología, ¿no? A través de la inteligencia artificial, donde la industria no se queda de alguna manera paralizada ante este efecto muy rápido digamos, del avance tecnológico, del avance de la inteligencia artificial, la industria, pasamos a ser industria 4.0, integrado. En qué consiste la industria 4.0? En que tenemos que tener los sensores inteligentes con las conexiones del Internet de las cosas, porque si no hay conexión del IoT, del Internet de las cosas, y no hay sensorización en el equipo, no puede haber industria 4.0, no puede haber industria 4.0, no puede haber inteligencia artificial. Si no hay Big Data, no puede haber inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se va a basar en datos, datos del equipo, no solamente datos actuales, sino datos históricos, relevantes, de fallas, ¿no? De parametrizaciones. Y ahí tiene que estar la inteligencia artificial, porque también tiene que haber sistemas integrados con quién, con el CMMS, que son un software de sistema de, digamos, de evaluación, de mantenimiento, ¿no? De gestión de mantenimiento. También tiene que estar integrado con el SAT. ¿Por qué no? Si tenemos en industrias
industrias como la cementera, las mineras o la refinería, tiene que estar integrado con el SCADA, porque también el SCADA es un centro de control y monitoreo, un supervisor que te da en tiempo real las fallas, ¿no? A través de los relés. Y esto, de alguna manera, te garantiza que todo esté integrado, haya una interoperabilidad, y esta interoperabilidad te va a garantizar en tiempo real la continuidad del activo, y así pasar uno que es del reactivo, el reactivo que es el correctivo, el preventivo, del preventivo, que es la limpieza, el predictivo, que son las mediciones, y al prescriptivo, que es la inteligencia artificial. Los sistemas que predicen la falla de un motor recomiendan intervención, y eso es muy, muy cierto digamos, para manejarlo. La introducción al mantenimiento 4.0 integra tecnología, datos, gestión estratégica, mantenimiento de un centro de costos de un generador y valor, y confiabilidad operativa. La gestión de mantenimiento pues se refiere a la planificación, a la organización, a la supervisión, a la ejecución de actividades y estrategias destinadas a mantenerlos activos, a equipos y sistemas de una organización en óptimas condiciones operativas. La industria 4.0 combina lo que es la historia, el historial, la conexión, la inteligencia artificial, la automatización y sistemas integrados para mejor disponibilidad y confiabilidad de los activos, ¿no? Y es lo que hemos estado aplicando, lo que son sensores, lo que es el software, lo que es el SAT, lo que es también el SCADA. Si tienen en un sistema eléctrico, pueden ingresar en GIS, también pueden ingresar de repente ahí la parte del ETAT, o la parte también de, digamos, de algún software que sean internos, como por ejemplo, que esté relacionado también con la parte comercial, ¿no? Que varias empresas también tienen, como el Óptimo de repente, ¿no? Y también hay que integrar dentro de la aplicación de mantenimiento los gemelos digitales, dashboard en tiempo real, y los dashboards sí están dando de alguna manera en todas las empresas, ¿no? Y se dan en tiempo real. Por ejemplo, su estación digital con sensores de temperatura y hexafluoruro de azufre conectados al sistema de mantenimiento, ¿no? La introducción al mantenimiento 4.0, el mantenimiento en la industria 4.0 utiliza analítica avanzada de inteligencia artificial, en donde el machine learner, ¿no? Que es el aprendizaje, ¿no? Eh, y modelos de simulación. ¿Para qué? Para analizar datos históricos en tiempo real, predice la falla, prescribe acciones óptimas de mantenimiento, prioriza intervenciones según criticidad del activo. ¿Cómo funciona? Siempre con la sensorización. La sensorización de qué? De temperatura, vibración, corriente, aceite, etcétera, ¿no? Recolectando los datos en tiempo real. Algoritmos como la inteligencia artificial también analizan patrones. El sistema evalúa escenarios como riesgo, costo, producción, también evalúa, emite una recomendación concreta, ¿no? Ejemplo, en el transformador de potencia, por decir, dentro de una refinería, dentro de una estación de servicio, datos analizados, la temperatura de aceite, los gases disueltos, la carga, la humedad. El sistema detecta que el incremento anormal de hidrógeno, también tendencia creciente de temperatura baja-alta, eso lo hace la inteligencia artificial. La prescripción del sistema, reducir carga al 15%, o sea, reduce las cargas, de repente baja los tiempos digamos, de operación en los equipos para bajar un poco la carga durante horas pico, y eso es lo que hace. La inteligencia artificial te dice, reduce carga al transformador, porque estás haciéndolo trabajar en horas pico, en horas punta, entonces a este equipamiento ya lo trabajar mejor en horas fuera de punta. Entonces te explica la inteligencia artificial, te lo dice, ¿no? Entonces hay un incremento anormal. Estás, se está detectando en tu transformador internamente que hay un problema normal en el hidrógeno internamente, tendencia creciente, temperatura baja, alta carga. Y hay que programar filtrado de aceite en 10 días, ¿no? Que está indicando que baje la carga y programes digamos,
filtrado en el aceite, o sea, cambies el aceite en 10 días y revisar sistema de enfriamiento. También te indica que revises el sistema de enfriamiento del transformador, porque el riesgo de falla grave en 45 días y te da un pronóstico de días que podría fallar si tú no das esa prescripción en el sistema del transformador, en que reduzcas carga del 15% de tus equipos. ¿Qué quiere decir que reduzcas carga del 15%? Durante las horas pico, que dejes de trabajar equipamiento de carga en una refinería, ¿no? De repente bajas los tiempos en el destilado, en el proceso del destilado, de repente en el proceso también de alguna manera de- del refinado, y todo ello es algunos procesos que tiene dentro de la refinería. Tú tienes que bajar digamos, ese tema de, de que las cargas funcionen en horas puntas, de que estos equipos, y lo tienes que rociar el 15%, y que este 15% te está diciendo que lo traslades mejor a horas fuera de punta, que no sean durante la noche, sino durante el día. Y programado el filtrado de aceite, o sea, que hagas un filtrado en el aceite, que hagas una renovación de aceite, un cambio, ¿no? Y lo hagas en 10 días, porque en cualquier momento, si persiste este problema de hidrógeno adentro en el transformador, y empieza a incrementar el agua, hay un problema, entonces se puede parar el transformador. Y revisa el enfriamiento, te indica que revises el sistema de enfriamiento del transformador, porque si tú no haces esos tres procesos o estas tres cosas al transformador, tu riesgo de falla va a ser grave en 45 días. Y si hay un grave riesgo de falla en 45 días, tenlo por seguro que el costo de un transformador de potencia cuando falla te va a producir un alto costo en tu organización, en tu empresa, del cual, de alguna manera, si no traes consigo un equipamiento de reserva, podrías tener un grave riesgo en tu proceso, porque se va a paralizar las ventas, se va a paralizar de alguna manera por unos días hasta que consigas un transformador, ¿no? Si no tienes uno en Bacao, y si no tienes de alguna manera eh, poder trasladar estas cargas a otro transformador que esté disponible, para que sigas tus procesos en la refinería, puede ser que te tarden mayores y tus costos van a aumentar en el recurso humano, tus costos en el recurso del material, tus costos van a aumentar, digamos, en pagos a proveedores, digamos, y también vas a tener que rescindir de tus ventas, que es el costo más alto que tienes. Entonces, eso es, ¿qué es el valor al final? Evita la falla catastrófica y la parada no programada. Evítalas. Tú debes programar, estimados alumnos, estimados eh, colegas, debemos tener una programación para todo, hasta para el correctivo. No podemos ser personas mantenedores, porque somos mantenedores, mantenimiento de, de alguna manera de los activos fijos, y para poder ser mantenedores, planificadores de mantenimiento, tenemos que programar todo, tenemos que tener cronograma, hasta para los correctivos, no solamente para los predictivos, para que no haya falla catastrófica que redunden el problema en la organización y al final de cada año tengas que pagar un alto costo de utilidad y tu utilidad va a disminuir, ¿no? Si entramos ya al tema de finanzas directamente, ¿no? Porque esto entra al tema de finanzas en un ciclo final, que es digamos, el reparto de la utilidad. Los activos, por ejemplo, el motor de una faja transportadora crítica, los datos, es la vibración, la corriente, la alineación. El sistema identifica en un motor
de la faja transportadora, existe una vibración, una corriente, una alineación. El sistema identifica, el software lo identifica, esta inteligencia artificial a través de los datos, a través del IoT, a través de la sensorización, lo identifica a través del machine learning, esa desalinización a través del algoritmo, ¿no? Y da un resultado a través de un dashboard, esa desalineación progresiva, el incremento del consumo energético. ¿Y cuál es la prescripción? ¿Cuál es el mantenimiento prescriptivo? Alinear el motor eje en la próxima parada programada de 6 horas. Tenemos que alinear digamos, el motor eje. Si no se ejecuta, la probabilidad de daño o rodamiento en 72 horas y te lo fija. Eso es lo que es el mantenimiento 4.0. Eso es lo que tenemos que ser como mantenedores, tener que innovar dentro de la organización, dentro del sector, dentro de tu área. Tienes que innovar para poder garantizar la continuidad efectiva de tus procesos y del equipo. Valor optimiza la ventana de mantenimiento y reduce los costos. En el activo también hay problemas con los aisladores y conductores, por imágenes termográficas, clima carga. El sistema detecta puntos calientes y alta contaminación. Lo que tienes que hacer, ejecutar el lavado de aisladores, tramo tanto, en las próximas 48 horas. El riesgo es alto. Beneficio, en la prevención de disparos intempestivos. O sea, te da, a través de los datos, te da la prescripción y te da el valor. Y el beneficio clave para estos mantenimientos 4.0 es reducir las fallas no programadas, menores al 30%, porque yo a veces no programo todo lo que es correctivo, no lo programo porque soy un apagafuegos, no podemos ser bomberos, tenemos que ser mantenedores con temas de estilo de programación, para eso hay una planificación, hay un planner, por eso están los indicadores, para poder garantizar la, la continuidad del equipo, la vida ahí útil del equipo, ¿no? Y ver cuáles son las desviaciones. Nosotros, nosotros como mantenedores tenemos que realizar digamos, esas evaluaciones, ¿no? Optimización de los costos de mantenimiento, optimizamos los costos del CAPEX o del OPEX, ¿no? El CAPEX, porque si reparamos a tiempo en una ventana un transformador que cuesta millones de dólares, podríamos de alguna manera ahorrarnos el costo en CAPEX, seguir ahorrándonos el costo en CAPEX y el costo en inversión, porque no va a necesitar un transformador nuevo, si se valora internamente. Nos ahorramos en el CAPEX y nos ahorramos, obviamente, en el costo OPEX, porque el mantenimiento durante el transcurso por tiempo y por fase durante el ciclo de vida del activo va a disminuir en el tiempo. Mayor disponibilidad y confiabilidad, ¿no? Vamos a tener una disponibilidad mayor, ¿no? Del equipo en tiempo, ¿ah? Y la confiabilidad es que nosotros garantizamos la continuidad del servicio. Soporte de las decisiones de plan de mantenimiento, la integración con el equipamiento software, mayor disponibilidad de los activos, reducción de costos operativos, mejor gestión del riesgo, decisiones basadas en datos y cultura de mejora continua. El mantenimiento 4.0 no es otra cosa que las estrategias de mantenimiento tradicionales impulsadas por la industria se basan en el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la automatización para predecir, prevenir, gestionar fallas en los equipos industriales. El objetivo principal siempre es garantizar la operación continua, eficiente y sostenible en los entornos industriales. Y la evolución siempre ha sido así. La primera generación, correctivo, todo lo que se repara, todo lo que falla se repara. Fue la primera generación. Luego, la segunda generación, ya entramos a lo planificado, reparaciones programadas, mantenimiento activo, ordenadores grandes y lentos. Y en la tercera generación, entramos con el preventivo, anticipar las fallas, predecir las fallas, el mantenimiento centrado en confiabilidad, el mantenimiento productivo total,
los software como el CMA o el software como el CMMS. Y en la cuarta generación que ya estamos ahora, relación con el mundo, entramos a todo lo que es la causa raíz, el monitoreo de condición a los equipos, eliminar las fallas, transformación digital con la inteligencia artificial, la gestión de activos, ¿no? De todo el ciclo de vida del activo y la generación de valor. La esencia del mantenimiento 4.0 basados en el Big Data. Aquí entra la cantidad de datos para poder tomar las decisiones, el Machine Learning, las computadoras aprenden, el Internet de las cosas, que son responsables en tiempo real de la información, de la conexión, ¿no? Puede ser a través de un tablet celular, un panel de control, ¿no? Donde procesa, toma acción correcta, interviene en el proceso del equipo, ¿no? Sin perder tiempo. La inteligencia artificial, la aplicación, ¿no? Que se tienen en el análisis predictivo para identificar patrones de falla antes de que ocurran, procesamiento de datos masivos como el Big Data, algoritmos de aprendizaje automático como Machine Learning, y los beneficios son identificación precisa de problemas potenciales, reducción de costos, tiempo de actividad, optimización de los recursos de mantenimiento. El Internet de las cosas son los sensores inteligentes, la aplicación en los sensores inteligentes integrados en equipos para monitorear variables claves como la temperatura, vibración, presión, consumo energético, comunicaciones en tiempo real entre máquinas y sistemas a través de redes conectadas, los beneficios, la monitorización remota de activos, la generación de alertas automáticas y la mejora en la toma de decisiones. La automatización, que es la implementación de sistemas automáticos, ¿no? Para realizar tareas de mantenimiento rutinarias y complejas, uso de robots para inspección, lubricación y reparación de equipos, los sistemas de control automático que ajustan parámetros operativos y los beneficios son eliminación de tareas manuales, mayor precisión y rapidez, mejora en la seguridad al reducir la intervención humana. Los beneficios de este mantenimiento 4.0, tenemos la predicción y prevención de fallas, ¿no? Aquí se anticipan fallas antes de que ocurran. Aquí reduce significativamente los tiempos muertos. Para ello, cuando predecimos a través de la inteligencia artificial, vamos a reducir significativamente los tiempos muertos no programados. La reducción de costos, ni hablar, evita reparaciones costosas, lo que ya hablamos como mantenimiento que cuesta la reparación de un transformador, la reparación digamos, de una turbinas, o el cambio de una turbina son equipamientos muy costosos que vienen a valer millones. Y esto podemos evitar de alguna manera si tenemos la predicción de un mantenimiento bien planificado a base de datos. Mayor disponibilidad de los equipos donde garantiza que las máquinas estén siempre operativas, maximizando la producción, la toma de decisiones basado en datos que facilita la gestión estratégica mediante dashboard e informes automatizados, la sostenibilidad que todos quieren tenerlo, que a través de las energías limpias, el recurso limpio, alineándose a las prácticas de responsabilidad ambiental. Los retos del mantenimiento 4.0 ahora están teniendo mucho hincapié, mucho enfoque en la infraestructura tecnológica, claro que sí, porque requiere inversiones iniciales significativas en sensores, sistemas y redes, ¿no? Si nosotros queremos ingresar a este mantenimiento 4.0, tenemos que innovar, y para innovar tenemos que hacer inversión, y para inversión tenemos que gastar CAPEX, y para gastar CAPEX tenemos que hacerlo en los sensores, en los sistemas y en redes de conexiones, ¿no? La ciberseguridad también tenemos que tener un presupuesto de CAPEX para la conectividad, la ciberseguridad, porque todo va a ser ahora en adelante en el mundo, todo va a ser a través de la tecnología, a través de los software, en donde vamos a tener que implantar ciberseguridad, que es la conectividad de los equipos, introduce vulnerabilidades que deben gestionarse con protocolos robustos, porque va a haber malware, va a haber de alguna manera ciberataques a los programas de software, y que con eso se va a dar con el tiempo, y tenemos que invertir en temas de ciberseguridad para tener una mayor conectividad muy apropiada, muy limpia y continua en el tiempo. Formación, habilidades.
lo que necesita el personal, capacitar en tecnologías digitales. El personal se tiene que capacitar ahora en adelante para los mantenimientos 4.0 en tecnologías digitales. Tiene que estar ahí con el proveedor, tiene que estar ahí con el fabricante, tiene que estar ahí con el que realiza el proceso del dashboard con IA. Tiene que estar ahí para poder manejar todas esas tecnologías y gestión avanzada. La gestión del cambio implica el cambio de la cultura de organizaciones que deben adaptarse al uso de herramientas digitales y la automatización. Claro que sí, el mantenimiento 4.0 también entra a cargar con los gemelos digitales, modelos virtuales que aplican equipos físicos para simular su comportamiento y predecir problemas. El 5G, que es redes de alta velocidad para mejorar la conectividad en dispositivos. ¿No? El Edge Computer, procesamiento de datos directamente en los dispositivos, reduciendo la latencia y realidad aumentada, que también está también emergiendo o está dentro de las actividades tecnológicas que soporte visual para los técnicos en tiempo real, mejorando las intervenciones en campo. Esto es, digamos, el predictivo para los transformadores. Yo tengo que ver la data, la rutina, la resistencia de abanado, la resistencia de aislamiento, la prueba de calentamiento, el análisis de gases, los históricos de falla. Yo tengo que tener mis datos de entrada, mis datos de entrada, mis datos online, y la información de las conexiones y monitoreo como las tensiones, ¿no? Las corrientes, las temperaturas de aceite, las temperaturas de vanado, y a través de mi modelado crear un modelo basado en data histórica, pudiendo ser un año o más, dependiendo de la calidad de la data, al transformador de potencia, ¿no? Y aplico la tecnología de Machine Learning, pudiendo ser árboles de decisión, el Random Forest o redes neuronales, y uso de la herramienta tecnológica no licenciada presencia en on-price, para luego tener una salida, un valor del negocio, donde la predicción de la detección de falla puede darte la probabilidad del impacto alta, media y baja, ¿no? Y acá puedo optimizar yo mi mantenimiento. Si es crítica alta, voy a tener que reparar, bobinar el transformador. Crítica media, voy a tener que hacer un predictivo, una adecuación de protecciones. Es crítica baja, tengo que hacer la inspección visual solamente. Los beneficios que me traería, ¿no? En la parte comercial, reduce los costos de la compra, optimización de estrategias tarifarias, mejor experiencia del cliente, soporte y decisión de expansión, los beneficios, mejor planificación en la gestión operativa, planificación en la operación e inversión en sistema, la gestión eficiente en el mantenimiento preventivo y la integración en las energías limpias, ¿no? Monitoreo de condición conceptual. Aquí tenemos el tema de evaluación del estado de los equipos en tiempo real para detectar degradación antes de la falla. Las técnicas principales son las vibraciones, ¿no? Las termografías, lo que hemos visto, los análisis de aceite, los ultrasonidos y la corriente eléctrica. Un ejemplo de termografía condicional, perdón, de monitoreo condicional, es que en una termografía también detecta puntos calientes en tablero y hay una intervención preventiva, ¿no? La digitalización en el mantenimiento eh, siempre está abordando los temas de gestión de trazabilidad y análisis del mantenimiento. Acá los componentes, ya hemos visto que es, por ejemplo, el software, el CMMS, que es más que el sistema de gestión de mantenimiento, el dashboard en KPI, integración en la SCADA, que también es importante, analítica avanzada, decisiones basadas en datos, reducción de errores, mayor control de valor, mejor planificación, ¿no? La aplicación del monitoreo, siempre análisis de grandes volúmenes, el monitoreo de condición en tiempo real, la integración de todo el software, de todo el equipamiento, ¿no? De todo el sistema del software, ¿no? Integrado, ¿no? Y tiene que haber una interoperabilidad entre el SAP, ERP, el CMMS, ¿no? El ejemplo, transformador de potencia con sensor de temperatura y gas y disuelto, ¿no? La inteligencia artificial detecta tendencias anómalas y alerta en planner ante la falla. El mantenimiento tradicional basado en el tiempo, regla fija, reacción a fallas, decisiones humanas, y el mantenimiento con inteligencia artificial basado en condición y riesgo, algoritmos adaptativos, predicción de fallas, decisiones asistidas por inteligencia artificial, ¿no? La digitalización y mantenimiento también tiene mucho que ver con la predicción de las fallas.
¿no? Aprovecha pues la inteligencia artificial en estimar la probabilidad de la falla futura, ¿no? Considerando múltiples variables como la vibración, la temperatura, la corriente, el historial de fallas, ¿no? En un motor crítico de planta puede haber una intervención planificada al momento de verificar la probabilidad de una falla, ¿no? Y para eso utiliza pues los datos que tiene dentro de un motor, pues la vibración, la temperatura, la corriente, ¿no? Y así puedo yo identificar algún momento la falla o optimización de frecuencia de mantenimiento, evitar sobremantenimiento, reducir fallas inesperadas, ¿no? Priorización de inteligencia con orden de trabajo, en donde los algoritmos priorizan la orden de trabajo según el riesgo, la criticidad, es muy importante, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que la inteligencia artificial también te da una priorización inteligente para ver cuáles son las órdenes de trabajo y lo hace en función a los riesgos, cuál es el equipo con mayor riesgo, con mayor criticidad, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico que tiene? Porque tenemos que ver cuáles son los equipos que son de alguna manera fuertes en el tema económico y que impacta también en la seguridad. El ejemplo, el orden de trabajo de un transformador crítico pasa en primer lugar en el plan de semana, en el plan de semana, ¿no? El Machine Learning no es otra cosa que la ciencia de datos, la estadística aplicada, los procesos de datos, experiencia de negocio, la matemática, la ingeniería informática, ¿no? El Machine Learning, que es datos, es el Big Learner, que es básicamente redes neuronales que se adaptan y entrenan utilizando grandes volúmenes de datos. Y el Machine Learning, ¿no? Aquí tenemos algoritmos con la habilidad de aprender sin necesidad de ser explícitamente programado y la inteligencia artificial que engloba los dos, donde son programas y con la habilidad de aprender y razonar como humanos. Aquí tenemos los métodos de aprendizaje en Machine Learning, los árboles de decisión, el Random Forest y los redes neuronales. Las redes neuronales que están formadas a partir de un conjunto de nodos que simulan a las neuronas de forma artificial y que están conectadas entre sí para poder transmitir señales entre sí. Aquí tenemos lo que es la introducción al tema de la digitalización, que se hace a través del Big Data, análisis de data, que trae beneficios para la empresa, mayor estabilidad y confiabilidad, inclusión de nuevas tecnologías y mayor eficiencia energética. Los datos generados brindan también crecimiento, conocimiento que genera más valor y ganancia. Aquí tenemos la digitalización y mantenimiento, el Big Data, que son los grandes volúmenes de información, estructura de diferentes fuentes, la ciencia de datos, teoría de herramientas tecnológicas para extraer el conocimiento valioso, y la analítica de datos, que es automatizar la extracción del valor y patrones significativos en los datos. Aquí tenemos la evaluación del caso, que tenemos como punto uno, ¿no? En la etapa de evaluación del caso empresarial es necesario crear, evaluar y probar el caso empresarial antes de proceder a las tareas reales y prácticas de análisis. Luego identifica los datos, que la etapa de identificación de datos está orientada a identificar los datasets necesarios para el proyecto de análisis, así como la fuente de los mismos. La adquisición y filtrado de datos como tercer fase, aquí recopila todos los datos de la fuente de datos identificadas en etapa anterior, luego los datos son sometidos al filtering automático de datos corruptos o datos sin valor para los objetivos de análisis. La extracción de datos como punto fase 4 está orientada a extraer distintos datos y convertirlos en un formato que la solución subyacente de Big Data, los grandes datos, pueden usar como análisis de datos, ¿no? Y la validación y depuración como fase 5 es la etapa de validación y limpieza. Los datos están orientados a establecer normas de validación a menudo complejos y eliminar cualquier dato inválido conocido. La fase 6 es la agregación de representación de datos, está orientada a integrar la integración múltiple de datos para llegar a una vista unificada. Aquí tenemos la estructura de datos, aunque los formatos de los datos pueden ser el mismo, semántica, un valor etiquetado de formas diferentes en dos datasets, ¿no? Y lo que es la fase 7, lo que es el análisis de datos, aquí tenemos lo que involucra a los tipos analíticas, la estadística y el data mining, y la fase 8 que es la visualización de datos, donde la etapa de visualización de datos está orientada a utilizar técnicas y herramientas de visualización para comunicar gráficamente los resultados de análisis de forma que los usuarios de negocio puedan interpretarlo efectivamente. Y por último, en la fase 9 donde la utilización de los resultados y análisis, ¿no? Aquí la etapa de uso de los resultados de análisis está orientada a determinar
cómo y cuándo se pueden aprovechar los datos procesados de análisis. Aquí tenemos la mapa de estrategia como un sistema eléctrico en el proyecto PETIAR, ¿no? Aquí tenemos factibilidades que se dio al comienzo de un proyecto, ¿no? Proyecto tecnológico, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Tenemos siempre que ver con la factibilidad del marco de gobierno, el desarrollo de los pilotos. Así se tiene que comenzar cualquier proyecto con inteligencia artificial, arquitectura empresarial de generación de conocimiento, como fase 2. El 3, tendría que haber un gobierno de datos, de fuentes de datos para el proyecto tecnológico de inteligencia artificial, la analítica de datos y gestión del conocimiento, luego ya sacan un producto mínimo viable para predecir, digamos, la predictibilidad del consumo, y luego exportan registros de archivos, fuentes a medidores. Esto se ha hecho para un tema de predictibilidad de fallas, causalidad de fallas y consumo de energía, digamos, digamos, a una distribuidora eléctrica, ¿no? Aquí tenemos la digitalización en el mantenimiento, que es un gemelo digital, también que es un gemelo digital, es la réplica virtual de un objeto o sistema físico, se utiliza para monitorizar, analizar, predecir su funcionamiento y comportamiento. Para ello se recopilan datos en tiempo real mediante sensores o tecnologías, en este caso de grandes volúmenes de data, ¿no? Los gemelos digitales actúan como un puente entre los mundos físico y digital. Principales retos para la aplicación: una nueva estrategia para el mantenimiento basada en condición, disponibilidad y calidad de información. Hay que seleccionar algoritmos de inteligencia artificial, en este caso un método de redes neuronales para detección de anomalías, debido a su mejor ratio de correlación versus tiempo. Y otros métodos también puede haber árboles de decisión, el random forest, y otros, bueno, como el support vector matching. Luego la selección de parámetros a analizar. El parámetro a analizar fue la temperatura del rodamiento del tren, el cual está relacionado con ciertos factores. Aquí tenemos tendencias futuras del mantenimiento inteligente, tendencias pues los gemelos digitales, el mantenimiento autónomo, la inteligencia artificial generativa, la integración total y para todo, ¿no? Con la inteligencia artificial, con los zonas de trabajo, con el mantenimiento, con el SAP, ciberseguridad. Bueno, y un ejemplo, cuando el gemelo digital de la subestación que simula escenario de falla y mantenimiento, ¿no? Es un backup que tiene que tener siempre, de alguna manera, un equipo para poder garantizar la continuidad, ¿no? Del servicio, ¿no? Buenas prácticas en empresas del sector energético. Aquí tenemos prácticas claves: gestión de activos bajo el ISO 55000, uso de mantenimiento predictivo en activos críticos, integración de mantenimiento de operaciones, cultura de seguridad, ejemplo NFPA 70E, ¿no? Esta es una norma internacional en la parte de energía, uso de indicadores como el tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación y disponibilidad, programas de mejora continua, los beneficios estratégicos con mayor disponibilidad de activos, reducción de costos, menor riesgo operacional y mayor competitividad y sostenibilidad. Casos de éxitos, por ejemplo, aquí en Uruguay, en el sector energético, pues tenemos que aquí hubo una calidad de facturación buena, estimación se reduce el 10% al 1%, para, por ejemplo, en tema de facturación con medidores inteligentes, ¿no? Aplicados con inteligencia artificial. Hicieron acciones remotas al 98% exitoso, con acciones remotas donde identifica pues el consumo, puede realizar cortes, puede realizar reconexiones, puedes verificar también digamos, la lectura del medidor, ¿no? Y esto es una calidad, y la reducción también de la facturación en los clientes residenciales, ¿no? El servicio al cliente también tuvo un asesoramiento de tarifa y potencia óptima, la eficiencia operativa, el único medidor independiente de la tarifa, explotación de información, medida de registros, eventos, valores e instrumentación. Eficiencia operativa, también hubo un ahorro estimado de 220.000 horas de brigadas al año. La reducción de pérdidas no técnicas también te reduce pérdidas estos medidores inteligentes, que también se está desplegando acá en los medidores inteligentes en el Perú, que también ya se está dando digamos, en las distribuidoras eléctricas.
Acá hay como 300 medidores al año para este caso de éxito en Uruguay, buenos conductores con buenos nuevos productos comerciales, ¿no? Plan inteligente que se duplicaron clientes con tarifas horarias, ¿no? Los planes inteligentes, digamos, la reducción del, digamos, los costos de facturación. Las prácticas del Machine Learning en el sector eléctrico, por ejemplo, mantenimiento predictivo, donde imagina poder predecir una falla en un transformador antes de que ocurra, lo que hemos estado explicando. El Machine Learning también analiza datos históricos de vibración, temperatura y carga para identificar anomalías que preceden a una falla, permitiendo programar mantenimientos en forma productiva, reducir costos y evitar corte de energía. Pronóstico de demanda y generación también equilibra la oferta y la demanda, ¿no? Eh, la oferta está relacionado con digamos, con el consumo, ¿no? La demanda con la generación de electricidad, en este caso es crucial. El Machine Learning analiza patrones históricos de consumo, condiciones climáticas, incluso eventos sociales para predecir la demanda de gran precisión. De igual forma puede pronosticar la generación de energías renovables utilizando la integración de fuentes de red. Detención de fraudes o pérdidas no técnicas, el Machine Learning puede identificar patrones como consumos anómalos que sugieren fraudes como la manipulación de medidores o conexiones ilegales, ayudando a empresas a recuperar ingresos significativos. Gestión de redes inteligentes, Smart Grid, las redes modernas, subbidireccionales y complejas. El Machine Learning optimiza también el flujo de energía, gestiona la carga de manera dinámica y responde automáticamente a las fluctuaciones, creando la red más estable y eficiente. Optimización de tarifas dinámicas también demanda tiempo real en algoritmos de Machine Learning que puede ayudar a diseñar y ofrecer tarifas variables que incentiven el consumo de horas en baja demanda. Aquí tenemos otro ejemplo, digamos, con la elaboración de predicción de la demanda, en donde al final sacan una salida, un dashboard en la predicción de la demanda residencial industrial, por ejemplo, para una minera, para una refinería o de alguna manera, para un cliente mayor, ¿no? La proyección a corto o mediano plazo de cada clúster, indicadores de estimación y predicción, y acá están los datos de entrada que se tiene que tener, ¿no? Los consumos de energía en potencia, las demandas, los porcentajes de electrificación, la tasa de crecimiento, que también como un factor externo, crecimiento demográfico, económico, per cápita, densidad y todo ello, ¿no? ¿No? Y los beneficios que tiene la gestión comercial, pues no reducir los costos de compra de energía, optimización de estrategias tarifarias, mejor experiencia en clientes, soporte de decisiones de expansión y marketing. Beneficios de la parte operativa, mejor planificación de operación, gestión eficiente del mantenimiento e integración de energía renovable. Aquí tenemos también diseño de rutas hacia el mantenimiento digitalizado. Estos son digamos, con los activos, ¿no? Por ejemplo, tenemos activos críticos, línea de transmisión, interruptores, transformadores, los motores rotativos. Tenemos que identificar cuáles son los equipos críticos para una buena práctica con IA y luego utilizar las fuentes historiales, ¿no? Y a través también el SCADA, puede ser porque tiene también todo el historial de fallas, los datos fuera de línea, las inspecciones que se hubo en campo y otras aplicaciones. Todo esto como fuente de datos para activos críticos, ¿no? Y luego utiliza acá una optimización de mejora continua, ¿no? ¿No? Lo que hemos estudiado prácticamente, esta inteligencia, este software utiliza esta optimización de mejora continua, donde tiene que conectar, recolectar, analizar, recomendar, actuar y seguir, ¿no? ¿Y qué es lo que analiza y anticipa? Modelos expertos digamos, en este caso, por la marca Hitachi, modelos estadísticos, ¿no? ¿Y qué es lo que recomendar? Inteligencia operacional avanzada en negocios. ¿Y qué es lo que actuar y seguir? Gestión de los activos y el trabajo de la empresa. ¿Y cuál es lo que tiene que conectar y recolectar múltiples fuentes de datos como la base de datos, historiador, sensores, imágenes? Combinando datos de diferentes fuentes para obtener un máximo valor de sus activos y de sus datos. Y aquí tenemos pues este software que se llama Lumada, ¿no? Que lo utiliza la empresa Hitachi, ¿no? En donde todos estos activos críticos, ¿no? Equipos, tienen los datos de placa, tienen datos de inspección, ingresan al software de Lumada, APM, ¿no? Puede sacar el OPEX optimizado y puede sacar un CAPEX priorizado. ¿Cuáles son la prioridad que se pueda tener con equipos que se puedan innovar o cambiar? ¿Y cuál es el OPEX optimizado que se tenga que dar mantenimiento, ¿no? Reducción, ¿no? En este caso, condición de recomendaciones, prioridad mantenimiento. ¿Cuál es la prioridad que se le debe dar al mantenimiento? ¿A qué equipo se le debe dar?
¿Que podemos reducir las horas extras? Claro que sí, reducción de costos de materiales también, reducción de mano de obra tercero. Y como CAPES priorizado, tenemos que ver economías de reemplazo de activos críticos, solamente para activos críticos, ¿qué vamos a cambiar, no? La extensión de la vida útil de los equipos y la prioridad de reemplazo de activos. Mantenimiento reactivo como correctivo, el mantenimiento basado en el tiempo de uso, el mantenimiento basado en condición, ¿no? Mantenimiento predictivo y el mantenimiento basado en confiabilidad. Aquí tenemos la predicción de fallas mediante la inteligencia artificial en acercamiento de árboles, como gemelo digital de la línea de transmisión y la vegetación que permite una visualización detallada de la flora y su crecimiento, facilitando la identificación de puntos críticos o de riesgo. Reducen riesgo de cortes eléctricos causados por vegetación, enfoque proactivo para gestionar crecimiento de la vegetación. La mitigación en incendios forestales también ayuda al riesgo y a daños de infraestructura, ¿no? Casos de uso en proyectos de data para IA, también detección de fallas en vegetación de imágenes satelitales, modelamiento y mantenimiento predictivo de los activos, previsión del producible hidráulico renovable, ¿no? Tenemos como casos de proyectos de IA, la predicción de la demanda, la predicción de mercado diario, la predicción de fraudes de reducción de pérdidas y predicción de fraude de imágenes satelitales que se han dado en proyectos con data IA. Entornos de plataformas, se puede utilizar también el Google Colab, el Visual Studio Code, el RStudio, el Raptor Student, el Power BI, el SQL, ¿no? Que son herramientas que podrás aplicar tus conocimientos de forma práctica y experiencia en los mismos software. El Google Colab, que es una plataforma gratuita de Google que te permite ejecutar el código Python y puedes utilizar también en notebooks, en conectarte a datos Excel, etcétera, y crear también códigos con ChatGPT y llevarlos al Google Colab. ChatGPT, pues, es un sistema de chat basado en modelos de lenguaje inteligente artificial y el Colab es una herramienta que ha sido desarrollada por Google para tomar acceso gratuito, ¿no? Aquí tenemos lo que es también herramientas que se deben proyectar con mayor demanda, que es el Python, ¿no? Más el Google Colab o el Python más el Jupyter, que son herramientas que se utilizan también para proyecciones de demandas o temas de mantenimiento. Gemelos digitales, ¿no? Los entornos de la industria 4.0 aprovechan la tecnología de gemelos digitales para crear réplicas virtuales de los activos, sistemas y procesos físicos, lo que permite la supervisión, la simulación y la optimización en tiempo real. La análisis de optimizaciones avanzados, la inteligencia de industrial 4.0 permite la integración de algoritmos avanzados de análisis de optimización impulsados por la guía en flujos de trabajo de mejora y de confiabilidad. Los sistemas autónomos de robótica, también los entornos de la industria 4.0 incorporan sistemas autónomos y robóticos en las operaciones de mantenimiento, aprovechando las tecnologías impulsadas por la IA para automatizar las tareas rutinarias, que también están dando como tendencia futura. El cloud computer, ¿no? Y el edge computer, que es una industria 4.0 que aprovecha las tecnologías de computación en la nube y en la parte de computación también para procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite que las aplicaciones de la mejora de la confiabilidad impulsadas por la IA funcionen de manera eficiente y efectiva. También se utiliza pues el tema de tendencias futuras en inspección, en la inteligencia artificial, diversas ayudas visuales como la realidad aumentada, que también están dando que hablar. Eso también se le da, por ejemplo, en, en drones o en robots. Los drones son muy importantes, se han vuelto ahora hoy en día, que también hacen hasta mantenimientos preventivos y predictivos de líneas de transmisión a transformadores, digamos, y para toda la infraestructura, ¿no? Se está realizando también con drones y es significativo para mejorar las inspecciones, también para el tema de inspección, ¿no? En tiempo real, mantenimiento, de inspección de mantenimiento y personal visualización de datos en tiempo real. La realidad aumentada y realidad virtual, visualización inmersiva, las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual permiten al personal de mantenimiento visualizar los componentes, los esquemas y los parámetros de funcionamiento de los equipos en un entorno virtual tridimensional. La asistencia remota, la realidad aumentada permite los soportes remotos, proporcionar orientación y apoyo en tiempo real a los técnicos in situ mediante la superposición de información digital, instrucciones y anotaciones en el equipo físico. Los drones, que son equipados con cámaras y sensores, pueden realizar inspecciones aéreas
de instalaciones de infraestructuras y equipos industriales, capturando imágenes y datos de alta resolución en zonas inaccesibles o peligrosas. Y los robots, que son inspecciones autónomas, que también son equipados con sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial que pueden navegar de forma autónoma en entornos industriales, inspeccionando equipos, tuberías e infraestructuras en busca de defectos y anomalías. Eso es importante también para el tema, digamos, de las refinerías, ¿no? Equipos como datos en tiempo real sobre la temperatura, la vibración, la lubricación y otros parámetros en todos los equipos, ¿no? El análisis impulsado por inteligencia artificial, los algoritmos de IA, análisis de datos de los sensores de ayuda visual, drones y robots para identificar anomalías, desviaciones de las condiciones normales de funcionamiento o signos tempranos de fallas de equipo. Bueno, eso ha sido todos los buenas prácticas para el sector energético que de alguna manera se va a dar en los próximos años y que de alguna u otra forma vamos a convivir con ello, ¿no? Con todo ese tema de software, con toda la inteligencia artificial, con todos los robots, y que da una marcha para bien de la continuidad del servicio y en todo el sistema de los sectores, en este caso el sistema energético, ¿no? Que es muy importante para optimizar tiempos, para garantizar la confiabilidad, para garantizar la disponibilidad, para de alguna manera si se quiere, predecir las fallas o predecir algunas reparaciones y actuar de un modo muy correcto en el cronograma de los mantenimientos. De lo predictivo a lo prescriptivo, maximizando la disponibilidad con la inteligencia artificial. Muchas gracias por todo y estoy, bueno, espera de cualquier inquietud que tengan, ¿no? Bien, ingeniero, excelente. Muchas gracias por esta última clase. En realidad ha sido muy productiva. Posteriormente a esto le vamos a brindar su evaluación final a los estudiantes. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, por todas las lecciones en realidad impartidas y por el compromiso demostrado con la formación de nuestros estudiantes. Ha sido un gusto contar una vez más con su experiencia y acompañamiento a lo largo del programa. Con usted será hasta una nueva oportunidad, ingeniero. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Yo me quedo aquí con los estudiantes para explicarles un poco más acerca de su examen final. Ok, Denise, muy amable de tu parte y ha sido un placer pues compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y le agradezco su atención y su participación. Espero que lo que hoy visto sea útil para su vida profesional y muchas gracias pues y será en otra ocasión. Gracias. Bien, por favor, estudiantes, les pido no se salgan del Meet porque en breve voy a estar explicándoles cómo acceder a su aula virtual y las pautas correspondientes para su evaluación final, ¿sí? Ingeniero, ¿me apoya para poder compartir mi pantalla? ¿Podría dejar de compartir, por favor? Sí, sí, ya, ahora mismo. Ok, gracias, muy amable. Bien, ingeniero, gracias. Ahorita lo que voy a hacer, estudiantes, es voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Porque voy a enseñarles a cómo acceder a su aula virtual mientras les voy explicando, para los que quizás recién se han estado uniendo en sesiones posteriores a la primera, el cómo y cuáles son las condiciones para tener acceso a la aula virtual. Bien, primero voy a compartir y me van a confirmar si es que logran visualizar mi pantalla. Por favor, ¿pueden indicarme si es que logran visualizar en mi pantalla? Bien, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Bien. Estudiantes, para quienes recién ingresan, ¿no?, al MIT, algunos ya saben que para acceder al aula virtual es necesario primero realizar su inversión de 89,90. ¿Qué incluye este valor? Incluye su acceso completo al aula virtual y también ya incluye su certificado. ¿Ok? Una vez ustedes realizado su pago, nosotros le vamos a brindar su usuario y su contraseña para que puedan acceder así tal cual yo les estoy mostrando en pantalla. Posteriormente a eso, le van a dar aquí clic en cursos inscritos, ¿ok? Para que les pueda aparecer el diploma en mención, el cual en este caso es gestión del mantenimiento y confiabilidad en sistemas de gas y petróleo. Le dan clic ahí. Bien, bien. Y lo que están viendo es toda la información acerca del diploma, todos los módulos que se han subido. Bien, y solamente estaría pendiente el PPT, perdón, del módulo 5 y la grabación de esta última clase.
Cuando ustedes hayan realizado su examen final, van aquí a su aula virtual y ponen completar curso, ya que ustedes están llevando las clases en modalidad en vivo. Ponen nada más completar curso y le va a emerger una ventanita en donde van a tener que calificar el diploma. Ponen una sugerencia o qué tal les ha parecido el diploma y le ponen a actualizar valoración. ¿Ok? Y aquí inmediatamente les va a tener que aparecer una opción de ver certificado. En este caso aún no me aparece porque aún no se ha realizado la evaluación, ¿correcto? Aún no está habilitado, ¿ok? Ahora, voy a proceder para que vean más o menos cómo es que se vería con otro diploma, ¿ok? A ver, por ejemplo, aquí hemos culminado hace poco un diploma de ingeniería de confiabilidad, ¿ven? Y así, esta ventanita de ver certificado, así les tuviera que aparecer a ustedes cuando ya han aprobado su examen. Le dan clic en ver certificado y automáticamente la página está generando su certificado. ¿Cómo descargarlo? A veces sucede un poquito de confusión. Solo tienen que poner su cursor aquí, en este icono, perdón, de descarga. No hacer clic, solamente ponen su cursor y recién ahí hacer clic en PDF o en JPG. ¿Ok? Y automáticamente se va a descargar en su laptop o computadora o bueno, o teléfono móvil. ¿Ok? Ahora, así es como les aparecería su certificación. Sale con las 120 horas académicas, en la fecha de inicio a fin, las firmas correspondientes de nuestras autoridades académicas y el código QR, ¿correcto? Y abajo estaría apareciendo su constancia de estudios con el temario correspondiente y la nota final de su evaluación, que ahora les voy a explicar cómo es que sería. ¿De acuerdo? Ahora, el examen final lo voy a enviar una vez acabado este Meet por el grupo oficial de WhatsApp. ¿Ok? Es un examen de 10 preguntas con opción múltiple. Ustedes a partir de la fecha del día de hoy van a tener 48 horas para que puedan resolverlo. ¿De acuerdo? Y 3 oportunidades. De esas 3 oportunidades, ustedes, la nota más alta que saque va a ser la considerada para su certificado. ¿De acuerdo? Supongamos que ustedes sacan un 16, un 17 y no les convence, pueden volver a hacerlo 3 veces. La nota mínima para aprobar es de 14. ¿De acuerdo? La nota mínima para aprobar es de 14. Como bien ya están visualizando ustedes, el certificado es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con un código QR importante para que sus reclutadores, ¿no? Sea público o privado, puedan escanearlo y verificar, ¿no? Efectivamente que ustedes han llevado el diploma aquí en el Instituto Elevate Perú. Sale con 120 horas académicas, que son las horas en vivo que ustedes han llevado a cabo con nosotros y complementado con el material académico que se encuentra en el aula virtual. Los medios de pago también lo voy a estar reenviando por el grupo de WhatsApp para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿hasta cuándo pueden realizar su inversión? Debido a la afluencia que hemos tenido de muchos estudiantes, no hay requerimiento, pueden realizar su inversión solamente hasta este día sábado 25, ¿de acuerdo? El valor promocional va a estar válido hasta el día sábado 25. Quiere decir que hasta el día viernes pueden realizar su examen y hasta el día sábado pueden reclamar su certificado con el valor promocional de 89,90. ¿De acuerdo? Ahorita pueden realizar su examen sin ningún inconveniente y posteriormente el sábado pueden abonar el monto de 89,90. Espero que haya quedado claro. Estoy presta para responder algunas dudas que pueden tener. Lo pueden escribir en el chat si gustan o pueden en todo caso alzar la manito para poder yo ayudarlos y responder las consultas que quizás no quedó claro o quizás no he mencionado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabo de mencionar? Sí, Luis Alberto, el link del examen va a ser compartido por el grupo de WhatsApp cuando acabe el Meet, ¿sí? Franco, sí, con respecto a tu consulta, estoy realizando la consulta correspondiente con el área específica. Por favor, déjame tu número aquí en el chat, o en todo caso voy a dejar el número de Elevate Perú para poder darte
una sesión más personalizada, ¿ok? Para poder responder tu consulta de manera más personalizada, ¿sí? Voy a dejar el número de Levate Perú ahorita aquí en el chat para que nos puedas escribir, ¿ok? A ver. Ok, Franco, ahí está. Por favor, escríbenos en estos momentos para poder atender esa consulta, que es muy importante en realidad. ¿Alguna otra consulta con lo que acabo de mencionar con respecto, bueno, al certificado, cómo descargarlo, al examen, o si es que ha quedado todo claro, en todo caso, para poder yo dejarlos que realicen su evaluación? Bien, creo que ha quedado todo claro en realidad. Si es que hubiera de igual manera alguna consulta adicional, si es que hubiera algún soporte que requieran, pues estamos atentos de igual manera por interno el día de hoy para poder ayudarlos con su examen o con soporte para el aula virtual. Perfecto, perfecto, Franco. Muchas gracias en realidad a todos por su participación y por su compromiso durante el programa. Le deseamos muchos éxitos en su desarrollo profesional. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Recuerden que a partir de la fecha, ustedes ya siendo parte del Levate Perú, tienen el descuento del 10% para cualquier otro diploma o curso que deseen llevar con nosotros por todo este 2026. Esperamos que se hayan llevado la mejor de las impresiones de parte de nosotros y los esperamos en algún próximo diploma, ¿de acuerdo? Que tengan muy buenas noches a todos y que tengan un excelente fin de semana y éxitos en su evaluación final. Buenas noches.